Bien, mi gente bella, vamos con la tercera y última parte de esta serie que tiene que ver con Panamá y la trama multimillonaria de blanqueo entre Andorra y Venezuela que involucra a los primos del zar del petróleo. Ya hemos visto cómo trabaja el bufete, ya hemos visto cómo se hizo el entramado y qué empresas offshore han utilizado. Ahora vamos a hablar un poquito más en cuanto a las reputaciones de los seres aquí involucrados. Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y de pagos opacos a través de cuentas de la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el nombre del viceministro de Energía de Venezuela entre el 2004 y el 2006. Estoy hablándoles nada más y nada menos que de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, quien fue tenido entonces como la mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien actualmente pesan 3 procesos judiciales en Estados Unidos, en España y el de Andorra. 2 empresas fueron creadas por BPA Cerveis con la ayuda del bufete Alcogal. Estas 2 empresas, una de ellas se llama Joslan Investment, la otra se llama Oswald International Limited, cuyos propietarios finales son nada más y nada menos que Nervis Villalobos y su esposa Milagros Torres Durán. ¿Cómo le parece? Ellos también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño, antes identificado, para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones de dólares hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited. ¿Sí entienden el triángulo, verdad? En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Joslan estaba representada por Edgardo Eloy Díaz, el del Cogal, del bufete del Cogal, quien firmó un acuerdo de servicio de asesoría y asistencia por $5 millones en el 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesorías por $3,96 millones, es decir, $3,960,000. El representante y signatario por parte de Oswald para ese último acuerdo se llama José Cornelio Verdiales, un caballero de nacionalidad panameña, reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero que tienen que ver con PDVSA. Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thais Herrera de Salas, quien entonces fue miembro de otro bufete panameño, el bufete llamado Anzola, Robles y Asociados, un nombre que también se repite sin descanso en otros cargos directivos de todo tipo de empresas que fueron creadas en paraísos fiscales y por lo tanto se encuentran también vinculadas a escándalos de desvío de fondos, escándalos de los Panama Papers, escándalo de los Pandora Papers y escándalos en otras redes informativas. A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos llamada Tristaína Trading Corp, que fue registrada y manejada por el mismo bufete Alcogal, el bufete panameño, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato por servicios profesionales y asistencia técnica por el monto de $5.1 millones con la empresa Nizar Industries Corp, representada por Thais
Herrera de Salas, la misma de Somerset Holding Limited. Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resaltan la informalidad en su redacción y presentación, con la excepción de quizás un par de ellos. La mayoría no exceden las 4 páginas, no cuenta con algún sello, no posee ningún logo de ninguna empresa relacionada, anexos o cronogramas que indique cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencia en caso de incumplimiento de contrato. ¿Cómo le parece? Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que éste dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún tipo de seguimiento o alerta entre los agentes registradores como Alcogal y las entidades bancarias como la BPA y sus respectivas oficinas en cuanto a la comprobación de antecedentes, o el KYC, Know Your Client, conoce a tu cliente, creada precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero. Alcogal se aseguró, sin precisar nombres, que como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. O sea, se lavó las manos. También señaló que la BPA Service, filial panameña de la BPA, era una entidad jurídica independiente del Banco Andorrano que operaba con una licencia bancaria internacional que fue emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde el año 2011 y que también gozaba de muy buena reputación en el sector. Para esa fecha y desde el año 2010 ya estaban en curso por parte de la Fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial del blanqueo de dinero a raíz del descubrimiento de cuentas de 8 funcionarios en la BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscaciones de pasaportes y una rogatoria de información por parte de las autoridades del Principado. 2 años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, en aquel entonces dirigido por la señora Luisa Ortega Díaz, hoy disidente del chavismo y en exilio en Colombia, requirió información adicional sobre otro grupo de venezolanos de los que más de la mitad eran funcionarios públicos del régimen de Maduro con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un cierto tufo a blanqueo. ¿Cómo les parece? Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en el 2005 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que reveló que la BPA, uno de los 2 bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal, había alojado por años transacciones de lavado de dinero de varios personajes corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que la BPA se había convertido en una institución financiera de interés primordial para realizar blanqueo de capitales de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido a través del desarrollo de varias empresas ficticias y de complejos productos financieros para desviar así fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela a la BPA, quien procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares, numeritos más, numeritos menos, en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales, donde estos personajes que le acabo de mencionar se hicieron sus jugosos agostos. La subsiguiente sanción de Washington le impedía al Banco de Andorra seguir trabajando con el dólar estadounidense y con el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivale
prácticamente a una sentencia de muerte para el negocio bancario. Y aquí termina todo lo que ha sido el trabajo investigativo. ¿Cómo les parece? Definitivamente, aunque parezca una novela, esto parece una historia de Alfred Hitchcock. Definitivamente está mundial, a mi parecer. De verdad, yo creo que hay mucho que pensar, hay mucho que decir, hay mucho que investigar. Y yo creo que cuando caiga esto, escribiremos enciclopedias enteras y vamos a perseguir hasta el último dólar, bolívar que nos hayan quitado. Me voy con la frase del día y voy a cerrar el tema con esta frase, escrita por el actor David Carradine, quien dijo lo siguiente: si tú no puedes ser el poeta, sé el poema. Y esto me habla de ser inspiración para otros, de ser el motivo de alegría para otros. Eso me habla de ser un ejemplo, un modelo. En una sociedad carente de modelos, acabamos de escuchar una noticia en 3 partes de cómo un grupo de personeros del régimen dilapidaron dinero de los venezolanos a través de una serie de empresas de maletín. Se reunieron las ratas a hacer negocio. ¿Te imaginas qué pasaría si estas personas se hubiesen reunido a hacer negocios de manera legal? Si se hubiesen propuesto de la misma manera a reunirse para descubrir la cura del cáncer, la cura del SIDA. Pero a veces la gente busca el camino fácil. La gente busca agarrar real de la noche a la mañana y forrarse en billete de la noche a la mañana con el menor esfuerzo posible. Se les olvida que lo que fácil llega, fácil se va. Y se les olvida que lo que tú siembras lo recoges. Y se les olvida que con la vara que midas será medido. El día de hoy te invito a hacer tú el poema. Si no tienes nada que decir, sé el poema. Te lo dice tu hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Dime qué opinas de este tipo de noticias. Si te gustan o no. Dale, déjamelo en el comentario, dedito arriba. Bendiciones.